Gente, gente. La era cenozoica comenzó hace aproximadamente 66 millones de años antes del presente y continúa hasta nuestros días. La era cenozoica se divide en tres grandes periodos: el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. El primero de ellos es el Paleógeno. El primero de ellos es el periodo Paleógeno, que a su vez se divide en tres periodos. El primero de ellos es el Paleoceno. El Paleoceno comenzó hace 66 millones de años antes del presente, y durante este periodo los mamíferos experimentaron una diversificación asombrosa, ahora que ya no sufrían la competencia de los antiguos grandes reptiles. Que, por ejemplo, durante el Paleoceno aparecieron los primeros mamíferos ungulados, o sea, con pezuñas. Además de los primeros grandes mamíferos depredadores. De este modo, los sinápsidos volvieron a tomar el control del planeta Tierra. Además, las aves se diversificaron rápidamente para llenar todos los nichos ecológicos que habían quedado vacíos por la extinción de los dinosaurios no avianos. Tanto en las profundidades del océano, los tiburones se convirtieron en los nuevos amos y señores del océano. Aproximadamente 55 millones de años antes del presente se produjo el llamado máximo térmico del Paleógeno, es decir, que en lo que hoy en día se conoce como Groenlandia se produjeron grandes erupciones volcánicas que libraron grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, haciendo que la temperatura en todo el mundo aumentara entre 5 y 8 grados más alta. Este máximo térmico puso fin al periodo Paleoceno y dio comienzo hace 55 millones de años al periodo Eoceno. Mientras tanto, y en cuanto a la evolución de los continentes habían adquirido una forma casi idéntica a la que tienen hoy en día. Por ejemplo, Australia se había separado de la Antártida, provocando el nacimiento de la corriente circumpolar antártica y como resultado que los océanos en todo el mundo bajaran las temperaturas. Además, fue durante el Eoceno que la India chocó con Asia, provocando el nacimiento de grandes montañas como el Everest y el resto de la cordillera de los Himalayas. Bien, en cuanto a la fauna, aparecieron grandes aves como por ejemplo el género Gastornis, que eran básicamente grandes aves no voladoras muy altas y que comían principalmente frutas y otras plantas. Además, por el contrario, las aves del terror eran grandes aves muy altas, carnívoras y que fueron muy comunes durante el Eoceno en Sudamérica. Durante el Eoceno aparecerían varios grupos nuevos de mamíferos, como por ejemplo los primates, los proboscidios, o sea, los antepasados lejanos de los elefantes, y los cetáceos, que en esa época eran temibles y voraces depredadores. De extraños grandes mamíferos parecidos a los rinocerontes, como por ejemplo este Embolotherium, que pastaría en las grandes llanuras. Y también serían especialmente abundantes los creodontos, los principales mamíferos carnívoros durante este periodo eoceno. Hace 35 millones de años aparecerían las primeras gramíneas, como el pasto. Además, y finalmente, el periodo Oligoceno empezó hace 34 millones de años. Además, sería precisamente durante este periodo Oligoceno que algunos mamíferos alcanzaron tamaños colosales, como por ejemplo el Paraceratherium, un primo lejano de los rinocerontes que llegó a medir más de 7 metros de altura. Además, durante el Oligoceno, los creodontos seguían siendo los depredadores dominantes, reemplazando a todos los demás grupos de mamíferos carnívoros, depredadores. Además, también durante este periodo Oligoceno, los cetáceos dejaron de ser grandes depredadores voraces y aparecieron muchos nuevos grupos como los delfines. Ahora bien, el periodo Neógeno comenzó hace 23 millones de años. Su primera etapa es el Mioceno, el cual se vio rápidamente marcado por la extinción total de los creodontos y su reemplazo total por los modernos miembros del orden carnívora, los cuales se convirtieron rápidamente en los nuevos depredadores alfa de los ecosistemas terrestres.
Además, el Mioceno también fue el periodo en que vivió el ave voladora más grande de todos los tiempos, Pelagornis. Además, además en los océanos también vivió nada más y nada menos y nada más que el famosísimo y temible Otodus megalodon, el tiburón más grande de todos los tiempos. Las antiguas selvas y sus plantas tropicales fueron disminuyendo para dar paso a nuevas forestas templadas caducifolias, como las que tenemos hoy en día. Además, los pastizales también fueron expandiéndose rápida y vorazmente, reemplazando rápidamente a los bosques, extendiéndose en praderas. Además, esto también fomentó la aparición de los primeros simios, que en un principio eran arborícolas, pero que con el tiempo fueron bajando al suelo. Además, el aumento de pastizales también ayudó a la aparición de los primeros herbívoros capaces de digerir la hierba, como caballos y antílopes. Además, el gran aumento en los pastizales también dio pie a un gran incremento en la cantidad de animales pastadores, como caballos y antílopes. La gran diversificación de las gramíneas, o sea, las plantas de las que hoy en día sacamos los cereales y los aceites vegetales. Por si fuera poco, también ocurrió que durante el Mioceno la temperatura empezó a bajar por todo el planeta Tierra y el clima se volvió mucho más seco. Además, el movimiento de los continentes aisló por completo a las aguas del océano Ártico y es así como, de este modo, y por primera vez desde hace cientos de millones de años, los polos están aislados térmicamente del resto de los continentes, provocando la formación de grandes capas de hielo. Así, por si esto fuera poco, estas grandes capas de hielo también cumplen la función de reflejar la luz que llega del Sol y su calor devolviéndola al espacio, provocando que las temperaturas en el planeta Tierra bajen aún más. Pero en fin, la segunda etapa del periodo neógeno es el Plioceno, el cual comenzó hace 5 millones de años antes del presente. Lo que, por ejemplo, sería durante el Plioceno cuando se formaron los grandes desiertos del norte de África y Asia Central. Además, en varios lugares del mundo, los bosques se vieron cada vez más rápidamente reemplazados por hábitats del tipo de las praderas, sabanas, tundras y estepas, por lo cual los herbívoros que dependían de las hojas se extinguieron o se vieron obligados a cambiar junto a sus depredadores. Además, hace aproximadamente 3 millones de años se formaría el puente de Centroamérica, lo que permitiría el gran intercambio biótico americano, que básicamente consiste en que ambos continentes intercambiaron fauna, siendo que mucha fauna de Norteamérica se mudó a América del Sur, por lo cual ambas faunas se mezclaron en el otro hemisferio del mundo. Por ejemplo, la invasión de los grandes felinos dientes de sable, como por ejemplo el género Smilodon, su invasión hacia América del Sur, provocó el completo y total final del antiguo reinado de las aves del terror, que habían tenido Sudamérica para ellas solas desde hace mucho tiempo. Aunque para ser justos, un pequeño puñado de aves del terror y toxodontes lograron llegar con éxito a América del Norte. Que mientras tanto, la fauna nativa de Norteamérica estaba dominada principalmente por animales como caballos, osos, lobos, camellos y proboscideos. Es que, por otro lado, el antiguo puente de Beringia entre Rusia y Alaska se congeló, permitiendo la llegada de animales norteamericanos al viejo mundo, especialmente camellos, y la llegada desde Asia hasta Norteamérica de animales como bisontes y mamuts, que llegaron desde Asia a Norteamérica y luego a Sudamérica gracias al gran intercambio. Es que al otro lado del océano, en África, aparecieron los primeros antepasados de las jirafas, así como también apareció el moderno rinoceronte blanco.
Además, y por si fuera poco, también aparecieron los primeros antepasados del ser humano, como por ejemplo el género Australopithecus, que bajó de los árboles y comenzó a andar erecto. Finalmente llegamos con el último periodo de la historia del planeta Tierra, al menos hasta el momento, el Cuaternario, el cual comenzó hace 2 millones de años y medio, con la etapa del Pleistoceno. El Pleistoceno naturalmente se caracteriza por las varias edades de hielo que ocurrieron durante este periodo, la última de las cuales acabó hace apenas 12.000 años. Por ejemplo, durante la última edad de hielo, gran parte de Europa y el norte de América del Norte estaban cubiertos por inmensas capas de hielo, en especial Norteamérica, en la cual una gran capa de hielo llamado hielo laurentino cubría la mayor parte de Canadá y bajaba hasta el norte de Estados Unidos, aunque la costa del Pacífico se permaneció en gran medida libre de hielo, lo que permitió a varios grupos de plantas escapar hacia el sur. Sería también durante el periodo del Pleistoceno que vivió la gran mayoría de la conocida comúnmente como megafauna, es decir, cualquier gran mamífero que pesara más que un ser humano promedio, como por ejemplo el mamut lanudo, el mastodonte, el rinoceronte lanudo, los perezosos gigantes terrestres, el uro, los bisontes, el gato dientes de sable, el homotherium o gato dientes de cimitarra, el león de las cavernas, el oso de las cavernas, el oso de cara corta, la hiena de las cavernas, el lobo gigante o lobo terrible y muchos otros más. Sería también durante el Pleistoceno que varios grupos de homínidos empezarían poco a poco a escapar de África y extenderse por otros continentes nuevos. Siendo que, por ejemplo, en Europa evolucionó el hombre de Neandertal, la especie humana dominante durante la mayor parte de la edad de hielo en Europa. Al menos hasta que una nueva especie de humano recién llegada, el Homo sapiens, es decir, nosotros los humanos modernos, llegaríamos y nos esparciríamos por casi todos los lugares del planeta Tierra. O sea, ya para ir terminando, hace 12.000 años la última edad de hielo llega a su fin, con el ser humano Homo sapiens viviendo en casi todos los continentes del planeta Tierra y con la extinción de la gran mayoría de la megafauna. Por culpa de una mezcla de cambio climático y cacería excesiva por parte del Homo sapiens. Y bueno, gente, así es como finalmente llegamos al último periodo de la historia de la escala geológica del planeta Tierra hasta el momento, el Holoceno. El Holoceno es la última época del Cuaternario. El Holoceno comenzó hace aproximadamente 11.700 años y dura hasta el presente. Durante este periodo, el Holoceno, los antiguos glaciares que cubrían gran parte del mundo retroceden y desaparecen, dando paso así a nuevos ecosistemas que son los que vemos hoy en día. La fauna es exactamente la misma que nosotros conocemos ahora. Además, todas las demás especies de homínidos se han extinguido y el Homo sapiens es la única especie de humano que sigue suelto por el mundo. Por lo cual, desde entonces, desde nuestros humildes orígenes como cazadores-recolectores, hemos construido ciudades, imperios, países y hasta hemos llegado a la luna. Por lo cual hoy en día muchos científicos proponen llamar a esta nueva época como el Antropoceno, ya que toda la historia del ser humano ocurre aquí.